Se sentó en la vieja silla de mimbre, sin ojos, con los ojos muy abiertos, su rostro congelado, como si la muerte se hubiera inclinado en silencio, y lo besara. Todos dijeron que era solo un ataque cardíaco, pero la señorita Marple notó una cosa, un hilo viejo y deshilachado en el brazo, desentrañando la primera verdad, en una red de mentiras cuidadosamente construidas. Era una de esas tardes de finales de otoño, cuando el jardín, aunque ya no vibrante, tenía una especie de dignidad apagada, como si se preparara para un sueño largo. La yedra en las paredes del vicariato había comenzado a dorarse en las puntas, su verde profundo y aburrido por la despedida de la temporada. Sin embargo, aún se acurrucaba a lo largo de la piedra, como reacia a dejarlo ir. La señorita Marple, envuelta en un cardigan gris paloma y con un sombrero de fieltro que una vez había sido azul marino, pero que ahora estaba cortésmente desvaído, se movía entre las camas con un interés tranquilo. Había una serenidad en Little Windmere que le era mejor que el ruidoso caos de la juventud. Aquí, eran los gestos tácitos, las cejas apenas levantadas en la oficina de correos, la forma exacta en que se establecía una bandeja de té, esas cosas decían la verdad. Hizo una pausa junto a un maltrecho enrejado de rosas trepadoras, asintiendo ligeramente ante un pensamiento privado, y giró cuando las voces de los invitados se filtraron desde el césped más allá. El té de la tarde en el vicariato nunca fue un asunto formal, pero sí tenía sus rituales tácitos. La mesa debajo del senador había sido colocada con cuidado, porcelana no coincidente, un pastel de esponja vidriado a una perfección modesta, y sándwiches lo suficientemente delgados como para pasar el escrutinio de la aldea. El coronel Ambrose Harley se sentó un poco aparte del resto, como era su costumbre, medio sombreado por las ramas finales de las vides del senador. Sus largas piernas se estiraban delante de él, su sombrero inclinado ligeramente hacia adelante sobre su frente, dando la impresión de somnolencia pacífica. Una taza descansaba precariamente sobre la pequeña mesa a su lado. Nadie lo pensó extraño. Se sabía que el coronel disfrutaba de estas reuniones en silencio, no para conversar, sino por presencia. El pobre hombre tuvo una larga vida, comentó la señora Colthorpe suavemente, con una sonrisa leve. Déjalo dormir. Los ojos de la señorita Marple se demoraron en él un momento más. El sol, que ahora se inclinaba abajo, arrojaba largas sombras a través del césped. La señora Colthorpe se levantó de su lugar al lado del soporte de pastel, cepilló migas de su regazo y se dirigió hacia el senador. Llevaba una taza de té fresca en una mano, y una servilleta de lino en la otra. Ambrose, llamó suavemente, con la familiaridad de una vieja costumbre. Te traje una copa más cálida. Extendió la mano, y se detuvo. Su mano tocó la muñeca del coronel, luego retrocedió como si la copa se cayera, rompiéndose en las piedras del pavimento. Oh, oh, jadeó, dando vueltas, con la voz temblorosa. Él no se mueve. Siguió una realización pesada, como si la muerte hubiera contagiado a través de la tela. Una taza más vieja, rota en el mango, yacía de lado. En el pensamiento tranquilo, la señorita Marple se fijó en la silla. El tejido, no visiblemente, no al ojo inexperto, pero había sido tocado. Sin amor. Sin cuidado. No dijo nada, pero un pensamiento, bastante firme, se arraigó, y se negó a ser desalojado. La esposa del vicario se mantenía temblando ahora junto a su esposo, que murmuraba sobre desmayos y pedía sales. Alguien trajo una alfombra. Alguien más sugirió brandy, pero la señorita Marple, con su voz tan suave como siempre, se dirigió directamente a la señora Colthorpe. Querida, dijo amablemente, me pregunto si llamaría al doctor Linton. Me atrevo a decir que el pobre coronel podría haber tenido un giro desafortunado. Hizo una pausa delicadamente, sus ojos volvieron a la silla. Uno nunca debe asumir un final pacífico, simplemente porque la habitación esté tranquila. Las palabras, aunque suavemente habladas, golpeaban como el temblor más débil debajo de una superficie fija. En los días posteriores a la muerte del coronel, la aldea cayó en ese ritmo peculiar de charla respetuosa y especulación discreta. Como es el caso en tales comunidades, ninguna persona podía recordar con precisión cuando el coronel Harley había regresado a Little Windmere. Solo que un día, simplemente estaba allí, ocupando la antigua residencia Harley en la colina, caminando con un bastón que nunca parecía estrictamente necesario. No había habido un gran anuncio, ni una bienvenida a casa, solo un nuevo nombre en el mostrador de la oficina de correos, una presencia tranquila en el servicio dominical, y la reaparición gradual de Harley Silver en la venta de la cosecha. Nadie hablaba de dónde había estado, pero todos se lo preguntaban. Y algunos,
particularmente aquellos con memorias largas, se preguntaban qué lo había atraído finalmente al lugar que no había llorado su ausencia. La señorita Marple, que tenía una capacidad envidiable de escuchar sin llamar la atención sobre sí misma, pasó la tarde reuniendo fragmentos de impresión de los vecinos que habían conocido al coronel o pensaban que lo habían hecho. Siempre fue educado, dijo la señorita Grenstad, bajando su voz mientras doblaba un juego de himnos. Pero no cálido, no como su esposa. Siempre sentiste que había algo inacabado en él. Otros lo describieron en términos similares, cortés con el panadero, puntual con su diezmo, y no cruel, pero nunca amigable. Era un hombre que prefería la soledad, incluso cuando la compañía se sentaba a su lado. Un hombre, como la señorita Marple reflexionó en silencio, que llevaba la gentileza como una prenda, y no como su piel. Fue la señora Bostwick, reliquia del difunto doctor Bostwick y poseedora de una perspectiva formidable detrás de sus ganchos de crochet, quien habló más claramente. Ambrose Harley, dijo, balanceándose ligeramente en su silla de salón alada, nunca se recuperó de estar decepcionado. No en una persona, entiendes, sino en la vida. Olisqueó un hilo y agregó. Su esposa fue la última persona en traer luz a esa casa. Y después de que falleció, creo que hizo un estudio de soledad, hasta que se detuvo. No era el aire, ni la forma en que la mano de la señora Colthorpe había retrocedido, como si tocara algo simplemente frío, sino que las explicaciones más simples a menudo ocultaban verdades más profundas. Y la verdad, la señorita Marple lo sabía bien, podía usar la cara de una mentira cuando se deslizaba en el crepúsculo. Es una amabilidad, realmente, la señora Colthorpe sonrió. Table Trust, lo mencionó solo de pasada. Un gran cambio, de verdad. La señorita Marple asintió, sus ojos descansaban brevemente en la fecha desplazada al margen, 10 de octubre. La tinta aún era vívida, del tipo que toma tiempo para desvanecerse. Demasiado vívida, pensó la señorita Marple, para un hombre supuestamente al final de su fuerza. Esa noche, la señorita Marple se sentó junto a la ventana de su habitación, tejiendo a medias, mientras el anochecer se doblaba en los carriles del pueblo. Desde su punto de vista, pudo ver la esquina del jardín del vicariato, donde la silla de mimbre vacía permanecía intacta. Un hombre no revisa su testamento por impulso, reflexionó, particularmente no un hombre como el coronel Harley, que sopesaba sus decisiones con la misma rigidez que aplicaba a la puntualidad. Tomar el aire de uno no era simplemente financiero. Era familiar. Simbólico. El juicio final de una vida. Y, sin embargo, dejar todo a un fideicomiso, para negar la sangre en favor de la caridad. Sus agujas se detuvieron. No. Había algo debajo de esto. Una amargura. No en sabor, sino en acción. Y ese tipo de amargura, tranquila, hirviendo, sin rendición, podría convertir incluso una silla de mimbre en un instrumento de retribución. Reanudó el punto, pero el patrón que siguió ahora ya no estaba hecho de lana. La oficina del abogado era una sala de sillas de cuero desgastadas, polvo establecido durante mucho tiempo y cortinas pesadas que nunca se abrían por completo. El señor Ablock, el custodio legal de la aldea de todas las cosas discretas, mantenía la subestimación de la forma en que un obispo guarda las escrituras. Era Julian, ya sabes, dijo suavemente, después de ofrecerle a la señorita Marple un dulce hervido. Ella lo rechazó cortésmente. Ambrose le había dejado todo, hasta que no fue así. La señorita Marple, la bolsa de tejer plegada en su regazo, miró hacia la esquina del audífono, donde un pequeño perro había masticado una vez la franja. ¿Cuándo se realizó el cambio? 16 días antes de la muerte del coronel, respondió Ablock. Firmado con tinta negro-azul, de mano ordenada, mente clara. Sin duda sobre su legalidad. Hizo una pausa. El cambio fue tranquilo, tal como él era. Eliminó al niño por completo. Ella asintió una vez. Pensó que los verdaderos misterios a menudo no comenzaban con la aparición de un nombre, sino con su herencia. Técnicamente fue una causa digna. La casa de Saint-Anne para viudas de militares caídos tenía una reputación de larga data, una modesta dotación, y un fete anual donde se vendía mermelada y las bandas de latón tocaban con entusiasmo melancólico. Y sin embargo, cuando la señorita Marple bebió té débil en el salón de la iglesia al día siguiente, los murmullos ya comenzaban. ¿Un hogar?, dijo la señora Baini, con una ceja fruncida. Para personas que no conocía. Tal cosa no sorprende a uno como cariñoso. Afectuosa, murmuró la señorita Hinstad. Separado, añadió otra, más como una exhalación. La señorita Marple se sentó en silencio.
El coronel había desheredado a una relación de carne y sangre, en favor de una institución sin rostro. La generosidad no era el punto. Fue la extracción. El lavado de linaje. No, esta no fue la decisión racional de un hombre lejano. Fue el acto deliberado de alguien que había decidido que el legado, el verdadero legado, podía reescribirse. El nombre de Julian Harley apareció como un pez que rompe la superficie del agua, una película rápida, una onda, y luego, se fue de nuevo. Pocos hablaban de él. Y cuando lo hacían, siempre era con una detención cuidadosa entre las oraciones. Tenía deudas, susurró alguien detrás del perchero de sombreros en la tienda de comestibles. Y no solo por apuestas, añadió otro, menos tímidamente. Una pena, considerando cómo su madre trató de criarlo. La señorita Marple preguntó poco, pero escuchaba a menudo. Los rumores formaban un boceto, un joven con ambición, pero sin balasto, con encanto fácil, y un gusto por las salidas rápidas. Había ido a Sudáfrica, o tal vez España, o tal vez a ninguna parte. Después de todo, lo único acordado era esto, no había regresado para el funeral. Y en un pueblo como Little Windmere, ese silencio era más condenatorio que cualquier palabra hablada. En la esquina lejana del cobertizo del vicariato, donde las herramientas de verano hibernaban y las tumbonas se inclinaban como guardias dormidos, se encontraba la silla de mimbre. Había sido trasladada allí después de la muerte, por cortesía de los nervios de la viuda. La señorita Marple vino sola. El aire olía débilmente a parafina y hierba húmeda. Se acercó a la silla, no como una búsqueda de horror, sino con compasión. El tejido era ordenado pero viejo, un poco frágil en los bordes. Se arrodilló lentamente, sus rodillas protestaron, y examinó la parte inferior. Una caña se había levantado ligeramente, no desgarrada, sino desabrochada. Como si hubiese sido perturbada y luego reacondicionada. Pasó los dedos a lo largo de la curva del asiento hacia atrás. También había algo que faltaba, un borde astillado donde el hilo debía haber permanecido suave. Para la mayoría de los ojos, no sería nada. Pero la señorita Marple había reparado mimbre antes, en el salón de la iglesia, una canasta para fichas de flores, y ella sabía la diferencia entre el desgaste y la manipulación cuidadosa. En algún lugar debajo de ese tejido, pensó, un secreto había presionado contra la superficie. Mientras se enderezaba lentamente, cepillando el polvo de la caña de su guante, un curioso recuerdo emergió. No de novelas criminales ni de cuentos judiciales, sino de una carta de misioneros, leída hace mucho tiempo en una reunión de damas. Hablaba de un libro enviado a un gobernador colonial, bellamente encuadernado en cuero rojo, inofensivo en apariencia, hasta que liberó un veneno desde su lomo dorado. No mataba al instante, pero demoraba, castigaba, con el tiempo. Ella recordó el silencio en el pasillo ese día, la forma en que el vicario se aclaró la garganta, desaprobando el tono sensacional de la historia. Pero la señorita Marple no lo había olvidado. Ahora, mirando los inocentes hilos de la silla de mimbre, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. El veneno no necesita ser tragado, ni inyectado. Puede alojarse en cosas ordinarias, en libros, en encaje, o incluso, quizás, en el arca hueca de un asiento de mimbre. La noción tomó forma como la niebla sobre el campo de cricket. Lentamente, al principio, luego, todo a la vez. No un mecanismo dramático. No una aguja brutal como en los thrillers de detectives. No. Algo más sutil. Más malvado por su silencio. Una caña hueca, quizás. Lo suficientemente ancha como para albergar una espina, o un resorte. Diseñada con partes de reloj. Enrollada para responder solo cuando el peso se posara. Un asesino no necesitaría más que manos inteligentes, y la paciencia de la previsión. Pensó en la alineación de la silla, extrañamente apartada de las demás, como si obligara a una postura total. Y el coronel, vertical en su porte, siempre apropiado. Pero conocido por relajarse esa última pulgada. Cuando se sirvió el té, no habría hecho falta mucho. Un gesto. Una dosis precisa. Lo suficiente para apoderarse del corazón, sin lucha. Y nadie lo sabría. Excepto la señorita Marple. Respiró lentamente. Tal vez alguien más también lo había notado. El aroma, la copa, y la silla, ligeramente fuera de lugar. Esa noche, la señorita Marple se sentó junto a su pequeña mesa de escritura, bolígrafo en mano. Su cuaderno abierto a una página limpia. Afuera, Little Windmere se rendía al anochecer con un suspiro de humo y moho de hojas.
Las lámparas parpadeaban detrás de cortinas de encaje. La última bicicleta se detenía en la puerta. Ella escribió 3 nombres. Luego, tachó uno. El fuego murmuraba detrás de ella. Un hervidor marcaba la placa. Pero sus pensamientos no giraban en torno al acto, ni siquiera al instrumento, sino a la razón. No el dinero. Nunca solo dinero. Pensó en Julian Harley, cuyo nombre había desaparecido de un testamento. En el coronel, orgulloso y privado, que había elegido una caridad lejana sobre su propia sangre. En algo más profundo que la herencia, una necesidad de castigar. Y ese castigo, pensó la señorita Marple, había sido respondido. Un crimen de elegancia. De silencio. De saber cómo se sienta un hombre en una silla, cuando cree que nadie lo está mirando. Cerró su cuaderno. Fuera, la campana de la iglesia dio las 8. El sonido, suave como el arrepentimiento. Pesado, como la justicia aplazada. Julian Harley llegó la mañana del funeral. Con un abrigo oscuro que le quedaba demasiado bien, y zapatos demasiado brillantes para el luto. Salió del auto alquilado con una autoridad tranquila que parecía menos arraigada en el dolor, y más en la expectativa. El tipo de expectativa que estudia las expresiones de los demás. Que escucha los susurros. La señorita Marple, sentada junto a la esposa del vicario cerca de la puerta del cementerio, lo observó, sin mirarlo directamente. Era alto. Más delgado que su tío. Con rasgos agudos que podrían haber sido encantadores, pero ahora estaban ligeramente ahuecados en los pómulos. Un rostro hecho para sonreír, pero cuidadosamente entrenado para contenerse. Su apretón de manos con el vicario fue contenido. Su mirada al ataúd, cursoria. Pero sus ojos, la señorita Marple lo notó, nunca se demoraron en la tumba. Escanearon a los dolientes, como si algo hubiera quedado atrás, o peor, tomado. La estela fue sostenida por una modesta tradición en el Baisei. Había té en macetas de plata, sándwiches de jamón sin costras, y un pastel de frutas que había visto todos los funerales en Little Windmere durante la última década. Julian Harley se paró cerca del hogar, bebiendo de una taza que no rellenó, su mirada viajaba distraídamente por la habitación. El tío mantenía un pequeño gabinete, ¿no lo hacía?, preguntó, demasiado casualmente, a nadie en particular. En el estudio, el frente de vidrio contenía un conjunto de cajas de tabaco chinas. Estaba bastante orgulloso de ellas. La señora Thorpe, sorprendida, parpadeó. Creo que, todavía están allí. Julian asintió, aunque sus ojos se estrecharon débilmente. Creo que tenía un motivo de dragón en Cloisonné que vale una pequeña fortuna. En estos días, hizo una pausa. Es curioso, las cosas que la gente pasa por alto. Miss Marple, al otro lado de la habitación, agitó su té con mucho cuidado. No fue dolor lo que fruncía la ceja de Julian. Era la ausencia de algo que esperaba reclamar. 2 días después, la señorita Marple hizo su visita a Harley House, un gesto que hizo bajo la apariencia de recuperar una donación de ropa de cama que el coronel había prometido para la misión de la iglesia. Julian, ya instalado de la manera sin haber heredado formalmente, la recibió con una cortés frialdad, y no ofreció refrescos. La casa, una vez majestuosa, ahora llevaba el aire de un lugar muy dormido. Las cortinas permanecían a medias. Las alfombras tenían polvo frenando sus bordes. El aire olía ligeramente a humo, y a campo cerrado. La señorita Marple notó las persianas bajadas en el salón, la lámpara de aceite sin encender en el pasillo, y el hogar frío que nadie se había molestado en reavivar. Era una casa que no estaba de luto, sino en retirada, como si la muerte no hubiera entrado, sino que siempre hubiera vivido allí, silenciosa e imperturbable, esperando. El salón ha estado cerrado desde el fallecimiento del coronel, dijo Julian, abriéndolo con un florecimiento que sonó un poco hueco, como un actor que sube al escenario demasiado pronto. El aroma de la cera de abejas y el antiguo terciopelo persistía. El abogado se había movido ligeramente, en un sesgo apenas visible. Los ojos de la señorita Marple pasaron sobre los muebles, deteniéndose por fin sobre el retrato familiar sobre el manto, una severa representación del padre y la madre del coronel, pintados con tanta rigidez, que nunca podrían haber hablado en vida. Y, sin embargo, no fueron sus expresiones lo que llamó su atención. Era la esquina inferior del lienzo, deshilachada, rizada hacia adelante, como si alguien una vez lo hubiera agarrado con dedos apresurados, y se hubiese detenido antes de rasgarlo. No había sucedido recientemente, pero tampoco había sido perdonado. Después de comentar con cortesía sobre el bordado de un cojín cercano y la elegancia descolorida de las alfombras,
La señorita Marple preguntó si el coronel había mantenido sus libros en la misma habitación de siempre. Julian, distraído, hizo un gesto vago hacia la biblioteca, mientras seguía puliendo un decantador que no necesitaba pulir. La puerta de la biblioteca se abrió sin protesta. La habitación más allá era tenue, y muy quieta. Filas de volúmenes cuidadosamente archivados se alineaban a lo largo de las paredes, sus lomos mudos, expectantes. Ella se movió en silencio. Su mano enguantada se posó en el borde del escritorio, donde un florero descansaba sin usar. Luego se detuvo. Un pequeño gabinete, bajo, cerca del hogar, tenía un delgado velo de polvo en su parte superior. Excepto en un solo lugar, una mancha débil, en forma de media luna, como si alguien hubiese presionado el borde recientemente para abrirlo. No mucho, no obvio, pero lo suficiente. ¿Un ladrón cuidadoso? ¿O un heredero nervioso? Arrodillándose lentamente, con las rodillas crujiendo en protesta, la señorita Marple inspeccionó el gabinete más de cerca. El ojo de la cerradura no era notable a primera vista, pero años de enhebrar agujas y reparar himnarios le habían enseñado dónde mirar. Allí, justo al lado de la placa de la llave, un rasguño. No largo, no profundo, sino diagonal, del tipo que proviene de una llave forzada, por manos no expertas o apresuradas. Probó la cerradura, suavemente. Se sostuvo, aunque no limpiamente. La traba dio un pequeño hipo, antes de asentarse nuevamente en su lugar. Un cajón abierto por alguien que no estaba acostumbrado a su trabajo. Alguien que no poseía la llave. O que la había encontrado recientemente. Y alguien que, sospechaba ella, no lo hacía por primera vez. Al despedirse, la señorita Marple agradeció a Julian con una cortesía fría, y entró en el tenue corredor que conducía a la puerta principal. Un silencio yacía sobre la casa, roto solo por el leve tic-tac de un reloj de caja, en el descansillo. Fue entonces cuando escuchó voces. Suaves, tensas. Se detuvo bajo el arco. Vislumbró a Julian hablando con una criada, en las sombras del salón inferior. Su postura era afilada. Una advertencia. La joven, no mayor de 20 años, con el cabello pálido escondido bajo una cofia ordenada, bajaba la mirada mientras se retorcía las manos. Susurró algo. Y, casi involuntariamente, su mirada se desvió hacia una puerta cerrada, el estudio. Julian se volvió de repente. Y la señorita Marple reanudó la marcha ligeramente, su expresión, compuesta. Agradeció al mayordomo, y se fue. Pero la imagen quedó con ella, susurros. Miradas. Una puerta demasiado cuidadosamente cerrada. Y una chica que sabía el costo del silencio. La señorita Marple asintió cortésmente, pero Edward había estado en la sacristía en ese momento, y allí estaba. La tetera aún no se había hervido, y sin embargo, las tazas estaban esperando, alineadas y expectantes. Una mano las había colocado temprano, demasiado temprano, y no con el té en mente. Más tarde esa tarde, mientras ayudaba a reorganizar una pila de himnarios en el salón, el ojo de la señorita Marple atrapó algo que no pertenecía. Una gruesa novela de Graham Bond, El regimiento hecho jirones, popular en su tiempo y de poco mérito literario, se sentaba entre un estante de comentarios devocionales y salterios ilustrados. Estaba escondida detrás de un cojín de iglesia bordado, y llevaba una hoja de geranio prensada como marcador improvisado. Era inequívocamente el material de lectura del coronel. La señora Thorpe lo había mencionado por su nombre, afirmando que había estado a la mitad esa misma tarde en que murió. Y sin embargo, la sala estaba a 2 habitaciones del senador, y el libro claramente no había dejado esta esquina en días. Entonces, ¿qué había estado fingiendo leer debajo de las vides? ¿Qué se le había visto leer, y por quién? La señorita Marple, con su habitual persistencia suave, convenció a la señora Coulthorpe para un segundo relato de los preparativos del té. No fue difícil. La mujer encontró tranquilidad en la repetición, como muchos lo hacen al rozar contra la muerte. Puse las tazas, por supuesto, dijo, y coloqué el azúcar a la izquierda, como siempre. A Ambrose le gustaba su té dulce. 2 cucharadas. Siempre. De hecho, dijo la señorita Marple suavemente. Aunque me pregunto, ¿alguna de las tazas muestra signos de azúcar agitada? La señora Coulthorpe hizo una pausa. Ahora que lo mencionas, no lo creo. La señorita Marple asintió, su expresión serena. Un hombre de hábitos fijos había tomado té sin azúcar, o no había bebido en absoluto. A veces, reflexionaba, no es lo que se agrega lo que cuenta la historia, sino lo que se ha dejado fuera. El jardín, cuando regresó a él,
Tenía el silencio de un lugar desde hace mucho tiempo abandonado por la ceremonia. El cenador estaba vacío. La brisa sacudía los bordes de la enredadera, ahora crujiente con sequedad. La señorita Marple se movió lentamente a través de la hierba, con cuidado de no perturbar los pétalos caídos. Hizo una pausa ante la silla de mimbre, ahora restaurada a su lugar debajo de las vides. Su cojín había sido retirado, y el asiento se hundía muy ligeramente. Estudió la forma, la curva de la parte trasera, el cruce de los soportes inferiores, el leve giro en el enchapado de los reposabrazos. Las sillas, pensó, como las personas, tienen memoria en la forma de su tensión. Y esta había mantenido más que peso. Había recibido intensidad. Fue debajo del asiento, donde la parte inferior estaba menos tejida, que sus dedos encontraron lo que sus ojos no podían. No se estremeció, solo retiró su mano, y sacó sus gafas. Con el gancho de crochet plateado más pequeño de su retícula, aflojó el borde de un panel de láminas. Escondido dentro del espacio hueco había un objeto pequeño, no más grande que un pasador de costura. Estaba envuelto en un trozo de lino, manchado débilmente de marrón y asegurado por un hilo que parecía haberse deshilachado de forma natural, pero no tan naturalmente como para no sugerir interferencia. Desenvolviéndolo con cuidado, la señorita Marple reveló una espina, afilada, endurecida, y anormalmente oscura en su punta. La sostuvo entre sus dedos enguantados, y miró por un largo momento. Una silla simple, pero diseñada para pinchar silenciosamente, invisiblemente, y dejar algo más mortal que las astillas. Miró nuevamente la ropa de cama, un desecho arrancado de algo que una vez se usó diariamente, una vez familiar. La traición, pensó, nunca está lejos de la comodidad. La señorita Marple llevó la espina al doctor Linton, cuyo conocimiento de los venenos rurales solo era superado por su disgusto por el drama. Olfateó la tela, examinó la espina, y frunció el ceño. No cianuro, dijo. Ni belladona. Sin hematomas, sin ampollas. Golpeó la mesa con su dedo índice. ¿Pero ves esa mancha allí? Marrón amarillento, débil. Eso es digitalis, guante de zorro. Usado incorrectamente, ataca el corazón. Sin olor, sin sabor, y una tintura inexplicada bastante letal a través del torrente sanguíneo. La señorita Marple asintió, afectada, pero serena. Si perfora la piel, incluso brevemente, murmuró, nunca lo habría sentido. Podría haber pensado que era un simple rasguño del mimbre. Volvió a envolver la espina, la reempacó cuidadosamente y la deslizó de nuevo en su retícula. Guante de zorro. No es la dramática toxina de los thrillers baratos, sino un peligro cultivado. Un veneno de jardinero, una elección educada. Uno no elige el guante de zorro por accidente, ni lo ejerce sin conocimiento de dónde y cómo mata. Esa noche, la señorita Marple se sentó con su labor de punto intacta, la lana cubría espirales suaves en su regazo. La evidencia estaba allí, una silla manipulada, una espina, un veneno raro pero efectivo, seleccionado no en pánico, sino con la mano firme de la previsión. Esto no había sido un crimen de pasión. No había habido una disputa en el cenador, ni voces elevadas, ni ataques impulsivos. No. Esto había sido paciente, planeado, ejecutado con tanta tranquilidad que la víctima ni siquiera sabía que estaba muriendo, hasta que ya lo estaba. Requirió entonces a alguien que entendiera los hábitos del coronel, cómo se inclinaba, cuánto tiempo se quedaba, de qué lado favorecía cuando se sentaba. No fue asesinato con un florecimiento. Fue asesinato, por familiaridad. Y debajo de todo, la señorita Marple lo sintió. No la codicia. No la venganza. Algo más viejo, algo más frío. Traición, pensó de nuevo. Y tal vez vergüenza. Pero la vergüenza no mata por sí sola. Alguien tuvo que colocar la espina, y alguien lo había hecho. Era una de esas tardes de noviembre cuando el sol parecía una ocurrencia tardía, bajo, pálido, y filtrado a través de un velo gris de humedad. Miss Marple y Edward Calthorpe caminaban uno al lado del otro por el sendero del vicariato, sus pasos suavizados por la gruesa capa de hojas caídas. Sicómoro amarillo, castaño de naranja quemada, el olmo irregular ocasional, todas las tranquilas despedidas de la naturaleza, dispersas sin ceremonia. No habían hablado durante varios minutos. Las manos de Edward estaban profundamente en los bolsillos de su abrigo, sus ojos en la grava. He estado queriendo decir algo, comenzó, luego vaciló. La señorita Marple simplemente inclinó su cabeza, como si el viento mismo hubiera susurrado algo que valía la pena escuchar. Creo que ya lo sabes, ¿no? Ella no respondió, no con palabras.
Solo giró lentamente sus ojos hacia él. Y fue ese silencio, pesado, humano, lo que desbloqueó la próxima admisión. Conocí a Lidia de antes, dijo Edward por fin, su voz dura por la restricción. Mi madre solía hablar de una niña, una tranquila, siempre escuchando, que venía con su madre para ayudar en Harley House durante la guerra. Las cejas de la señorita Marple se levantaron suavemente. No interrumpió. Había nacido en Devon, pero la trajeron aquí cuando aún era un bebé. Su madre trabajaba en la casa del coronel, discretamente, pero lo suficiente. Él dudó. Hubo susurros, no en público, por supuesto, pero ya sabes cómo son las aldeas. Y luego Lidia me dijo lo que su madre había dicho cuando tenía la edad suficiente para preguntarse por qué nadie tenía su nombre. Los dedos de punto de la señorita Marple se apretaron ligeramente en el mango de su bastón. Él era su padre, dijo Edward. El coronel. Ella no buscaba favor, sino reconocimiento. Las hojas crujían sobre ellos como la agitación de una cortina, una que durante demasiado tiempo había escondido algo triste. Fue mi idea, admitió Edward, los ojos fijos en un seto que se volvía desnudo. Le dije que escribiera, que fuera valiente, que las cosas habían cambiado. La señorita Marple asintió lentamente. Uno espera que hayan cambiado, pero las personas, especialmente los hombres de cierta edad, tienden a apreciar sus ilusiones más que sus obligaciones. Ella le escribió. Pidió una reunión, nada más. Solo, hablar. Un petirrojo se lanzó a través del camino y desapareció entre los espinos. Él nunca respondió. No directamente. Pero 15 días más tarde, recibió un mensaje del abogado. Frío. Despectivo. Exhaló temblorosamente. Y yo le dije que valía la pena intentarlo, que podría haber algo de decencia en él. La mirada de la señorita Marple permaneció en el sendero, donde una sola hoja roja temblaba sin viento. El coraje, murmuró, merece más que el silencio. La voz de Edward se hizo más estable, aunque cada palabra parecía costarle algo. Lidia fue humillada. El abogado, Godfrey Owen, llegó con un sobresellado. No la miró ni una vez. Ella lo abrió allí mismo. Él asintió lentamente. Era un cheque bancario. Sin carta. Sin explicación. Solo un trozo de papel con instrucciones para usar los fondos como creyera conveniente, y no volver a intentar el contacto. El rostro de la señorita Marple, generalmente tan plácido, se tensó imperceptiblemente en las comisuras. Salió de la habitación sin decir palabra, continuó Edward. Pero más tarde, en el cementerio, la encontré desgarrando el sobre en pedazos. Mantuvo el cheque, aunque su madre necesitaba medicina. Se detuvieron ante la vieja verja de hierro. Se abrió con esfuerzo cuando Edward la tocó. Tal vez por el óxido, tal vez por el sentimiento. Hay formas de matar una conexión sin derramar sangre, dijo. Sí, respondió la señorita Marple suavemente. Y rara vez dejan huellas digitales. Caminaron un poco más en silencio. Un cuervo graznó una vez, antes de desaparecer tras el campanario de la iglesia. Supongo, dijo Edward al fin, que el coronel pensó que estaba siendo noble, ahorrándole el escándalo, ahorrándose la molestia. La respuesta de la señorita Marple llegó tras una breve pausa. Los hombres de su generación fueron educados para mantener las apariencias por encima de todo. Honor, en su sentido más estrecho. Pero el honor, sin compasión, se convierte en crueldad con buena sastrería. Ajustó su bufanda mientras una brisa le levantaba el borde del sombrero. La ilegitimidad es una etiqueta inventada por el sistema legal para proteger su comodidad. Nos dice más sobre los que etiquetan, que sobre los etiquetados. Edward no dijo nada, pero su mandíbula se tensó. Y a veces, añadió suavemente, lo que parece una exclusión menor para uno, se convierte en una herida de por vida para otro. Fue rechazada, no por vergüenza, sino quizás por el peso de verdades nunca dichas en la casa familiar. Habían regresado a la puerta del cementerio, donde el líquen trepaba por las piedras como el tiempo reclamando secretos. Edward se detuvo junto al banco donde Lidia se había sentado una vez. Sigo preguntándome, dijo, si la conmoción de su presencia, la realidad de ella, le afectó de algún modo. La señorita Marple lo estudió detenidamente. ¿Crees que el estrés de verla contribuyó a su muerte? No me refiero a justicia divina, respondió Edward. Pero él ya estaba débil, lo dijo el médico. Entonces, tal vez su carta, su rostro, quizás alteraron algo que estaba sentado en él. ¿Y si el veneno no lo había matado? Se detuvo.
Entonces el corazón lo habría hecho eventualmente, dijo. La miró con aprensión. ¿Está segura, entonces? La señorita Marple esbozó una sonrisa tranquila y reflexiva. Solo estoy segura de que el cuerpo se tambalea más rápidamente cuando el alma está bajo asedio. Colocó una mano enguantada suavemente sobre la piedra a su lado. Y algunos silencios pesan más que las palabras. Se quedaron así durante un tiempo, observando las sombras alargarse, mientras las campanas comenzaban a sonar desde St. Mildred's. El aire se había enfriado, y Edward se ajustó el abrigo, aunque no solo por el viento. Me siento responsable, dijo. La señorita Marple lo contempló con una amabilidad sin prisa. ¿Por qué abriste la puerta? Él soltó una risa corta y dolida. Porque la animé a hacerlo. Ella se volvió hacia él por completo. Edward, ¿sabes de qué está hecha la culpa? Él negó con la cabeza. Del orgullo vuelto hacia adentro, del deseo de haber sido más sabio de lo que nuestros corazones nos permitieron. Pero no es un crimen alentar la verdad. Ella sufrió. Sí, pero no por tu culpa. Las campanas se desvanecieron en el silencio. Edward miró los árboles desnudos. Solo desearía haber hecho más. La señorita Marple le tocó la manga. Hiciste lo suficiente como para sentir arrepentimiento, y eso ya es más de lo que hacen la mayoría de los que verdaderamente se preocupan. Se separaron en la puerta de la iglesia. La verdad aún no dicha del todo, pero ahora lista, quizá, para respirar. La señorita Marple se sentó una vez más en la mesa de té del vicariato, donde la luz del sol, delgada como muselina, se filtraba por las cortinas de encaje y dibujaba largas sombras sobre la porcelana. Sus ojos, que parecían descansar pero nunca dormían, siguieron el delicado patrón azul de los platillos. Había 5 tazas, ¿no es así? Preguntó suavemente. Y sin embargo, una ya estaba servida, antes de que llegara nadie. La señora Thorpe, sorprendida en mitad del recuento del grupo de jardinería, miró la bandeja. Sí, bueno, supongo que la coloqué allí por adelantado. Pero trajiste la tetera directamente desde la cocina, murmuró la señorita Marple, casi con indulgencia. Y recuerdo con bastante claridad, que el resto aún estaban apiladas. Solo una, estaba sola. Esperando. La esposa del vicario no dijo nada, pero su mano tembló muy ligeramente cuando dejó las pinzas del azúcar. Y la señorita Marple, sonriendo suavemente, vio más en ese temblor que en cualquier palabra dicha. Esa misma tarde, bajo el suave murmullo de las ramas otoñales, la señorita Marple se dirigió al cenador del jardín. Un lugar encantador, sin pretensiones, cargado de memoria sombría. Había 3 sillas bajo el alero. Una de ellas, la más antigua, su pintura desconchada como una promesa olvidada, permanecía en un ángulo incómodo, como si no hubiese sido colocada, sino abandonada. La señorita Marple la observó con detenimiento. Extraño, dijo en voz alta, a nadie en particular. No creo que ésta estuviera aquí la última vez que vine. Su mano enguantada recorrió el reposabrazos. No por curiosidad ociosa, sino por el instinto de alguien que una vez había visto un crimen resuelto por un helecho fuera de lugar. La silla, como un fantasma que no quiere irse, no susurró nada. Pero el silencio a su alrededor parecía confirmar que no siempre había pertenecido allí. Caminó más allá por el sendero de grava, pasando los setos que ya comenzaban a dorarse. Hasta que la caseta de verano apareció a la vista, con sus contraventanas cerradas y la puerta siempre entreabierta. El polvo en su interior era espeso, perturbado solo por un rastro de pequeños arañazos. No lo bastante hondos para botas, pero sí para pasos cautelosos. La señorita Marple se detuvo, ajustando sus gafas. Una de las sillas mostraba claramente el desgaste del olvido, excepto en un punto. Un parche en el lado derecho del asiento, y a lo largo del travesaño inferior, estaban más limpios, como si unas manos hubiesen descansado allí, levantado algo, lo hubieran reemplazado. Bajo la silla había hilos rotos de mimbre, deshilachados y oscuros. Se agachó con esfuerzo, sus dedos rozando el suelo, y recogió más que polvo. Alguien, murmuró, ha estado muy ocupado, en un lugar destinado a nadie. Y el mimbre, aunque aún parecía intacto, retrocedía casi, cortado limpiamente, deshilachado, de una forma que traicionaba inexperiencia. El nudo había sido retenido apresuradamente, como para ocultar lo que una vez se había escondido dentro, algo agudo, tal vez. Algo destinado a permanecer sin ser detectado, hasta que fuera demasiado tarde. Y mientras se incorporaba una vez más, sus rodillas dolían con la edad, pero su mente era clara como la escarcha,
Sabía que el asesino no había actuado con prisa, sino con una intención inquietante. No fue un asesinato por rabia, sino una obra de acumulación, tranquila y deliberada. El temblor solo vino después de que la llama había prendido. «Oh, señorita Marple», dijo una voz con una pizca de sorpresa. «¿Dando un paseo? Me gusta revisar los lugares antiguos», respondió ella. «Y la casa de verano siempre me ha intrigado». Julian sonrió débilmente. «Yo mismo estuve allí antes, buscando al gato. Suele esconderse debajo de las sillas». «Así lo ha hecho», dijo la señorita Marple, agradablemente. Más tarde, hablando en la cocina, la criada del vicario frunció el ceño. «El señor Harley, eso es extraño. Vi al gato dormido en la despensa casi toda la tarde». Y aunque el comentario fue informal, cayó en la mente de la señorita Marple como una piedra en un estanque inmóvil, enviando ondas, tras ondas, a todos los recuerdos de ese día. Fue el lechero, de todas las personas, quien ofreció el siguiente hilo. «Pensé que era raro que apareciera tan temprano». ¿Lo reconoció? Sacudió la cabeza. Alto, abrigo oscuro. Caminaba rápido, pero con cuidado. Solo lo vi de reojo, desde la verja. Sin sombrero, no, solo una silueta, en realidad. Pero estoy seguro de que fue hacia el senador. No alejándose de él. Sí, ahora que lo dice, hacia él. La señorita Marple asintió con una leve gratitud, su expresión, indescifrable. Pensó entonces en el platillo ya colocado, en la taza que esperaba, sola. El nudo retirado, había sido elegido con cuidado. La hospitalidad y la víctima, el coronel, habían elegido esa misma silla. Lo que significaba que el asesino conocía sus hábitos, había observado, cronometrado, y tejido la muerte en los muebles de la confianza. La señorita Marple cerró los ojos por un momento. Y no vio el acto, sino la intención detrás de él. Era un jueves, cuando la señorita Marple visitó al viejo trabajador, ya casi ciego de un ojo, pero siempre amable. Fue recibido con un asentimiento y una olla de café, de verdad. Al instar a su amiga, la palma de su mano no se resistió a la otra. Miraron, como una tapa, aún sellado. Se sentó sabiendo que la siguiente capa revelaría algo más frío. Desenvolviendo la muselina, encontraron un dispositivo apenas más grande que un dedal. Su latón, opaco con la edad, pero el mecanismo dentro, inquietantemente intacto. Una herida central de resorte apretada, fijada a un pequeño émbolo, sostenía una astilla de acero que sobresalía delicadamente de su corona. «Hay aceite en la base», dijo la señora Wickham, mirando de cerca. «Y algo más oscuro en la punta». La señorita Marple lo levantó suavemente con una cucharadita de plata, con cuidado de no hacer contacto. «Huele a hierbas secas», murmuró. «No es un veneno común. Una tintura vieja, empapada en la punta, como tinta en papel secante». El dispositivo era, bellamente cruel. Una ligera presión, el peso de un hombre sentado, y la aguja se alzaría, atravesando tela y piel, sin más sonido que el crujido del mimbre. Sin evidencia, salvo un débil estremecimiento. Preciso. Oculto. Silencioso, dijo la señorita Marple. La señora Wickham se veía pálida. Una trampa, en todos los sentidos. La señorita Marple volvió a envolver la muselina en torno al artefacto y dijo suavemente. Y funcionó. No hubo prisa al crear tal mecanismo, eso es seguro. Quien lo diseñó, no solo planeaba matar, sino matar en ausencia. El asesino no necesitaba estar presente. La acción había sido puesta en marcha hacía tiempo, dormía en las sombras suaves de la casa de verano, esperando que la costumbre hiciera el resto. La señorita Marple consideró la psicología de todo ello, la paciencia, la certeza de que la víctima volvería a esa silla. No era una muerte, era una ceremonia. Un cálculo en la rutina y la confianza. No necesitaba suceder en voz alta, como si la idea misma fuera una especie de sacramento. Se sentó, con las manos juntas, reflexionando. La brillantez, si se podía usar esa palabra, no estaba en la construcción del mecanismo, sino en la confianza en algo más profundo. La constancia humana. Harley había preferido esa silla del jardín. Con el asesinato, se volvió, la más peligrosa. Una reliquia maldita, murmuró. Colocar la muselina sobre la mesa no fue un acto de locura ni de impulso. Nadie habló. Estaba esperando, añadió suavemente. No a un hombre, sino a su costumbre. La trampa no necesitaba mano, solo tiempo. Fuera,
El viento agitaba la última de las hojas marchitas. Y dentro, la verdad comenzaba su asentamiento lento, en cada rincón de la habitación. El jardín ya no estaba en flor. Las rosas que quedaban, se habían dorado en los bordes, sus pétalos se curvaban como papel antiguo. La hierba, antes gruesa y salada, ahora era delgada, el jardín, gris, acolchado por la tarde. Una reunión muy pequeña, desprovista de ritual. Pero debajo, se agitaba una tensión que no venía de disputas, sino de verdades no dichas durante demasiado tiempo. No se esperaba una respuesta. Solo el platillo. Solo la taza. Solo el silencio que se acercaba. Estaba pensando, esta misma mañana, cómo se preparó un solo lugar, antes que los demás. Como si alguien ya supiera, dónde se sentaría el coronel. Incluso antes de que él lo hiciera. Nadie se movió. El viento agitó las hojas de las rosas mustias a su lado. No era el senador lo que más me preocupaba, continuó la señorita Marple con suavidad, sino la casa de verano. Olvidada por la mayoría, pero no intocada. Edward se volvió ligeramente, un destello de sorpresa cruzando su ceja. Julian no reaccionó. Noté que las tablas del suelo habían sido perturbadas, dijo. El dispositivo de presión fue construido con precisión. Todos sabían quién lo hizo, pero solo uno tuvo acceso. La casa de verano, dijo lentamente. Miss Marple observó sus palabras, pero sus dedos permanecieron perfectamente inmóviles sobre su rodilla. El platillo tembló. Se giró lentamente, pero no habló. Dentro de sus guantes, si decía lo que había visto, se convertiría, por lejano que fuera, en algo venenoso. No permanecería oculto. Suavemente, las ramas del ciprés se balanceaban. La puerta, deformada por las estaciones húmedas, sus bisagras quejándose en protesta. La caja de herramientas estaba escondida detrás de la leña apilada. Una cosa de hierro, maltratada, con un cierre que se abrió con demasiada facilidad. Dentro, cuchillas finas, estrechas como herramientas de bordado. Longitudes de mimbre rizado, recortado, cada una herida en su extremo, como si se hubiera probado su flexibilidad. Y lo más escalofriante de todo, un frasco con una etiqueta venenosa desvaída, el contorno borroso de un cráneo, medio borrado por el tiempo o el uso. Brent cerró la tapa con cuidado y envió a buscar al inspector Graves. Y en algún lugar del pueblo, la señorita Marple cosía, sin saber por qué, pero sabiendo que algo se había resuelto. Cuando el inspector Graves llegó a los modestos alojamientos de Julian Harley, no tocó primero. El privilegio de un hombre tranquilo, cuando la culpa ya se agita bajo el empapelado. En la ventana de la cocina, donde la luz era débil y el alféizar se agrietaba con la edad, un estante de secado se inclinaba peligrosamente sobre dos ladrillos. De él colgaban abanicos de hojas pálidas, sus tallos, demasiado deliberados para ser culinarios. Su forma, inconfundible, para cualquier jardinero de campo. Ni la cantidad para llenar un florero, ni la dosis de un médico. Sin cinta, sin tarjeta, simplemente cortada, aplanada, secada. Demasiado para la medicina, muy poco para la belleza. Graves no dijo nada en voz alta, pero sus ojos se movieron, lentamente. De la planta, a la tetera. De la tetera, a los guantes doblados cuidadosamente junto al fregadero. Una casa demasiado tranquila, una preparación demasiado precisa. Afuera, el viento sacudió el ciprés nuevamente. No fue la existencia de las herramientas lo que sobresalía, era su idioma. Las muescas en las cuchillas, las gubias finas, los pequeños surcos bruñidos del esmalte de cera se habían establecido hace mucho tiempo. No hablaban de accidente, sino de hábito. Wicker, murmuró, no se divide por sí solo. Había pasado años observando cómo los hombres mentían con la boca, mientras sus manos contaban historias más tranquilas. Las mismas marcas se encontraron en la base de la silla de la casa de verano. No entrenado, pero cuidadoso. No un artesano, no, sino una mano decidida a imitar el trabajo de uno. Los cortes eran poco profundos al principio, experimentales. Luego, decisivos. El asesino no había aprendido en una noche. Se había preparado con el tiempo, y con la arrogancia de alguien que creía que su inteligencia superaría las sospechas. Y aún así, el corte del junco lo dijo todo. Julian Harley estaba recortando la hiedra cuando vinieron por él. Un momento tranquilo, casi ceremonial. Sus tijeras se movían con el ritmo constante de alguien limpiando la culpa de la hoja. No se resistió, ni habló. Fue solo cuando pasó a Lidia en el camino, ella, inmóvil,
con un abrigo gris azulado demasiado grande para su marco, que su compostura vaciló. Una mirada que lo era todo, pero que no contenía súplica, ni disculpa. Era mayor que el miedo, más antigua que el odio. Era la mirada de un niño que, una vez, había mirado a través de la puerta de un estudio, y había descubierto que el hombre detrás ya había desaparecido, reemplazado por sombras, secretos, y favores negados. Ella no devolvió la mirada, y la puerta se cerró detrás de él. Más tarde esa noche, cuando la luz de las lámparas calentó la sala y la tetera comenzó su suave murmullo, la señorita Marple bebía su té con la señora Colthorpe, cuyas manos, por una vez, no se inquietaban con los lazos del delantal. Es algo extraño, dijo pensativamente, como las personas no se arruinan a menudo por la crueldad, sino por el miedo a lo que otros podrían pensar. La señora Colthorpe sintió una vez, un acuerdo instintivo, y cansado. Julian no era no amado, continuó la señorita Marple. Pero nunca fue afirmado. Fue criado para mantener las apariencias, para sostener su lengua, para pulir sus botas, y nunca preguntar por qué. Algunas cartas fueron encerradas. Otras, leídas en voz alta. A los hombres como el coronel, el silencio les parecía sinónimo de fuerza. Y a los niños como Julian, el silencio les parecía la única manera de complacer. Hasta que aparecía alguien más, con sangre más legítima, aunque menos respetable. La señora Colthorpe no dijo nada. Pero en sus ojos, algo cambió. Una memoria larga y profunda, se agitó, y volvió a asentarse. La gente no mata, dijo la señorita Marple suavemente, porque se les niegue una herencia. Matan cuando creen que su lugar en el mundo ha sido borrado. El fuego crepitó en silencio entre ellas. Julian podría haber aceptado ser omitido del dinero, tal vez incluso de la casa. Pero saber que su tío, el hombre al que había reflejado, obedecido, tolerado, había elegido en privado dejar su nombre a un niño nacido de ningún matrimonio, sin bendición, sin anuncio, dejó que la frase se arrastrara como humo, hacia una niña escondida en el servicio, hablada como una pena, en lugar de un derecho. La señora Colthorpe respiró, pero no sabía que Lidia era hija del coronel, hasta que la señorita Marple asintió suavemente, hasta que Edward cometió el error de decírselo, pensando, tal vez, pobre hombre, que la verdad podría suavizar el resentimiento. Ella dejó su taza. Pero el resentimiento no se calma con la honestidad, añadió. Solo se silencia cuando uno se siente superior nuevamente. Y Julian había necesitado sentirse superior. Sin importar el costo. El sol se había puesto desde hace mucho tiempo. Aunque la memoria todavía cepillaba los tejados con una pálida plata. La señorita Marple, envuelta en un chal del color de la ciruela desvaída, caminó sola más allá del cobertizo, bajo el ciprés. La puerta, ahora con candado, no tenía señales de lo que allí había estado, salvo por el aroma de madera seca, y un ligero rastro de aceite. Hizo una pausa junto a la silla de mimbre, intacta desde su retirada. Se sentaba torcida en la tierra dura, una pierna ligeramente más corta que las demás. Su patrón tejiendo sombras en la pared detrás de ella. No había movimiento, ni amenaza, y sin embargo, respiraba algo que no se había ido del todo. El orgullo, pensó, tiene muchos disfraces, pero ninguno más peligroso que la justicia. Se dio la vuelta, dejando atrás la silla, las herramientas, la espina, y el silencio. Solo quedaba el viento, susurrando las verdades que ya no necesitaban decirse. La mañana llegó con esa quietud peculiar que solo diciembre conoce. El silencio de un mundo suspendido, como si la helada misma estuviera conteniendo la respiración. Lydia Marsh atravesó la puerta del vicariato y avanzó sobre el viejo camino de piedra. El crujido bajo sus botas se suavizaba con un delgado esmalte de plata. Su respiración flotaba en el aire, breves nubes que se disolvían más rápido que la memoria. Ella no temblaba, aunque el frío alcanzara el hueso. El jardín estaba despojado de color ahora. Los bordes, una vez fragantes, estaban desnudos. Los rosales brillaban hasta las espinas. Y el silencio. Y sin embargo, algo en sus pasos sugería que sabía a dónde ir. Más allá del acebo. Más allá del sol roto. Más allá del lugar donde su padre, alguna vez, había sido un monumento que se negó a desmoronarse. Hizo una pausa. Mano en el borde de una rama congelada.
Sus ojos buscaron. No a alguien, sino algo, que había sido retirado. Se quedó quieta. Y luego lo vio. No había nada notable en el lugar. Ningún marcador de piedra. Ningún rastro de ceremonia. Solo un parche de tierra ligeramente aplanado. Como si algo pesado hubiera estado allí demasiado tiempo. Ahora, cubierto por hojas frágiles que no tenían la gracia para revolotear, ni la dignidad para quedarse, Lidia se arrodilló lentamente. Sus dedos enguantados rozaron una corteza de escarcha, y revelaron la impronta de las patas de la silla. 4 pequeñas depresiones en el suelo, espaciadas de manera desigual. La silla se había ido. Por supuesto que sí. Y sin embargo, podía sentirla. El peso de la presencia, persistente en la ausencia. La forma en que un eco permanece, después de una palabra nunca pronunciada. Bajó los ojos. Al patrón que el mimbre había presionado una vez en la tierra. Una cruz. De silencio. Luego se puso de pie, exhalando una vez, no con tristeza, sino con algo más cercano a la preparación. Retiró la carta del bolsillo de su abrigo con una especie de ceremonia, una que había sido ensayada durante demasiado tiempo. El papel se había amarillado en los pliegues, suaves como tela, arrugado por años de ser tocado, pero nunca leído. A su alrededor, un cuadrado de lino viejo, pinchado, que aún olía débilmente a lavanda y tomillo. Su nombre estaba escrito en el sobre, con su propia letra. En el interior, sin sentido ahora, estaban las palabras que una vez había escrito a un hombre que nunca las leería. Lo había hecho antes de morir, en un momento de coraje desesperado. Pero algo en ella, quizás orgullo, quizás vergüenza, había detenido su mano. Lo había sellado, lo envolvió, y lo llevó consigo a través de años de silencio. Ahora lo giraba entre sus dedos como si no supiera si pertenecía a la tierra o al fuego. Detrás de ella, la puerta dio un pequeño clic. Y no necesitó girarse para saber quién había llegado. Al principio, no se dijeron palabras. La señorita Marple se paró junto a Lidia con la tranquila presencia de alguien que ha visto muchas cosas, y sabe que los finales, como los comienzos, a menudo requieren menos hablar y más escuchar. La mujer mayor no miró a Lidia, ni a la carta. Miró al jardín. Siempre pensé que el invierno es bastante amable, dijo suavemente, no como un comienzo, sino como una observación. Cubre lo que necesita cubrirse, y no pregunta si debería. Lidia asintió una vez, aún mirando al suelo. El momento no se sintió dramático. Se sintió preciso, como si la vida, en sus revelaciones más dolorosas, no llegara con truenos, sino con el murmullo del hielo, asentándose sobre lo que ya fue. Se quedaron así durante un tiempo. Una sosteniendo una carta. La otra, sosteniéndose a sí misma. Y luego, por fin, se habló de la silla. Nunca estuvo realmente vacía, ¿sabes? Murmuró la señorita Marple, su voz tan suave como el viento que se acurrucaba bajo sus abrigos. Incluso cuando nadie se sentaba en ella. Lidia se volvió hacia ella. Era solo una silla. Ah, dijo la señorita Marple, entrecerrando ligeramente los ojos. Pero algunas sillas cargan más que el peso de un hombre. Esa tenía orgullo, arrepentimiento, silencio, y expectativas tan bien tejidas que se rompieron al final. Lidia miró la carta en su mano. Pero nunca amor. No, respondió la señorita Marple, en voz baja. No, no amor. Y tal vez eso fue lo que dolió. No lo que se hizo, sino lo que se retuvo. Una ráfaga de viento agitó las ramas por encima. A veces, añadió, un corazón que no puede hablar de amor intenta hablar a través del control. Nunca tiene éxito. Pero deja moretones, de esos que tardan años en florecer. Lidia no dijo nada, pero lo entendió. Ni siquiera sé lo que siento, dijo de pronto. Las palabras cayeron como nieve, sacudida de una rama. Pensé que lo odiaba. Luego no sentí nada. Después imaginé explicaciones. Abrió la envoltura de lino. Exhibió el pliegue de las letras. Creo que puedo perdonarlo, dijo suavemente. No por haberme rechazado, sino por no haber intentado nunca explicarme por qué. La señorita Marple escuchó. Sus manos estaban dobladas frente a ella, como un himno no pronunciado. Él eligió el silencio, dijo Lidia, su voz endureciéndose, cuando podría haber elegido la verdad, o la bondad, o al menos, la vergüenza. Una larga pausa. Era una herida, cosida sin limpieza. La señorita Marple la miró suavemente. A veces, querida,
La gente no guarda silencio porque no les importe. Guardan silencio, porque están demasiado rotos como para arriesgarse a romper algo más. Los ojos de Lidia brillaban. Pero no lloró. La nieve había comenzado a caer. Sin insistencia. Sin giro. Sin gala. Simplemente descendía, copo a copo, como si el cielo hubiera decidido perdonar a la tierra, un pétalo a la vez. El jardín lo recibió sin resistencia. Las hojas frágiles se rindieron. El parche aplanado de tierra se cubrió de blanco. Es extraño, dijo Lidia, al fin. Se ve tranquilo ahora. Lo es, respondió la señorita Marple. Porque la nieve no es para los muertos, es para los vivos. Para quienes deben seguir adelante con corazones más tranquilos. Vieron el banco cubrirse de escarcha. El lugar donde había estado la silla, ya no se distinguía del resto del césped. Aparentemente, el pasado podía ser enterrado. No borrado, pero sí, callado. Y Lidia, sosteniendo la carta sin abrir, dejó que sus dedos se aflojaran. El viento no se llevó nada. Pero la nieve devolvió todo. La señorita Marple se quedó un momento más, después de que Lidia se alejó. Su mirada se suavizó mientras las huellas se volvían más distantes. No es el dolor, dijo en voz alta, aunque nadie estaba allí para escucharla. No, no lo es. El dolor pasa. Miró hacia el lugar donde una vez estuvo la silla. No buscando respuestas. Sino lo que queda, cuando todo el ruido se ha ido. Es la amargura la que persiste, continuó. De ese tipo que queda, después de que las lágrimas se secan. Cuando ya no queda nadie a quien culpar, y sin embargo, algo aún duele. Pensó en todos los hijos e hijas que no habían pedido nada más que un nombre pronunciado con amabilidad. Y en aquellos que nunca pudieron pronunciarlo. En el orgullo, confundido con principios. En el silencio, disfrazado de redención. El viento se volvió más frío. Pero su chal la sostenía. La amargura, dijo suavemente, no tiene refugio cuando la tormenta ya pasó. Y aún así, la nieve seguía cayendo. Los pasos de Lidia eran nítidos sobre la capa fresca. Limpios. Deliberados. Sin prisa. Ella no miró atrás. En su ausencia, el jardín recuperó su silencio. La carta, aún sellada, aún doblada en su lino, yacía debajo del banco. No descartada. No enterrada. Simplemente colocada, como una ofrenda a la tierra de la que una vez creció su dolor. La señorita Marple la miró, pero no se movió para recogerla. Sabía que algunas cosas nunca fueron destinadas a ser leídas. Solo, dejadas ir. Detrás de ella, el cielo comenzaba a iluminarse. La nieve aún caía, pero ahora más delgada, más delicada. El jardín se relajó. No con dolor, sino con finalidad. Y cuando ella también se volvió para irse, sus pasos no cruzaron los de Lidia. Trazaron un segundo camino. Paralelo. Pero sin encontrarse. Pensó que dos vidas ya no necesitaban cruzarse para ser entendidas. Y ninguna volvería a esa silla nuevamente. Y así, la silla de mimbre está vacía ahora. No solo del peso de un hombre, sino de las tranquilas crueldades que permanecieron sin hablar durante demasiado tiempo. Al final, no fue el veneno el que golpeó primero, sino el dolor lento y corrosivo del resentimiento, envuelto en apellidos, sellado en silencio, y transmitido como una reliquia, que es mejor no tocar. La señorita Marple, con su voz suave y su perspicacia más nítida, nos recuerda que los motivos más peligrosos a menudo usan los disfraces más gentiles, y que a veces, lo más mortal en un jardín, no son las espinas, sino los sentimientos que fingimos no sentir.